Llevados porque la solución que creemos es precisamente para la humanidad, en un momento determinado nos planteamos un indígena o una persona que tiene otros antecedentes genéticos americanos debería recibir la misma dosificación o su genética podía determinar. Y entonces se crea la Red Iberoamericana de Farmacogenética que coordina el doctor Ramírez Roa, que está aquí de Nicaragua, y él es sobre todo experto en reacciones adversas a medicamentos, es consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Y te doy la palabra, Ronald, si estás ahí. Bueno, está congelado, claro. Quiero agradecer al doctor Adrián Llerena, director del Instituto Universitario de Investigación Bioveterinaria de Extremadura, por su gentil invitación a participar y a compartir con ustedes una mirada sobre la investigación en América Latina en cuanto a la utilización de medicamentos en poblaciones autóctonas americanas y la optimización de los mismos a través de estrategias de farmacovigilancia y farmacogenética. Quiero empezar compartiendo con ustedes esta reflexión en la que todos sabemos que los medicamentos juegan un papel esencial en la práctica clínica habitual y tenemos una confianza sobre ellos en cuanto a la utilización para el tratamiento, profilaxis y prevención o modificación de algunas funciones fisiológicas. No obstante, todos los medicamentos pueden causar reacciones adversas y está altamente documentado que estos aumentan la mortalidad y la morbilidad. Los efectos adversos de los medicamentos incurren en costos financieros sustanciales a los sistemas de salud y por tanto constituyen una carga significativa a los sistemas de salud en todo el mundo. Un elemento importante es que estos medicamentos y estas reacciones adversas pueden causar mortalidad o la muerte, datos que están ampliamente sustentados, y quiero ilustrarlos con esta publicación de este grupo de investigadores de los Estados Unidos que en el año 95 se publicó en el JAMA, e informaron que al menos de todas las reacciones adversas detectadas en el sistema de reacciones adversas de estos hospitales, encontraron que el 1% de las reacciones adversas eran fatales. De todas estas, ninguna pudo ser prevenible. El 12% de las reacciones adversas potencialmente mortales, importante que el 42% de estas podían ser prevenibles. Un dato importante es que el 30% de las reacciones adversas eran graves y el 57% tenían un valor clínicamente significativo. No obstante, estos mismos investigadores demostraron que el 28% de todas las reacciones adversas fueron juzgadas prevenibles, es decir, podían haberse evitado. En esta misma publicación se informa que los errores que inducían a reacciones adversas y potencialmente prevenibles ocurrieron con mayor frecuencia, sobre todo al momento de la prescripción. Es decir, la mayor causa de reacciones adversas estaba asociada a la prescripción de los medicamentos, contabilizaban el 56% de las mismas. Un 34% de las reacciones adversas asociadas a la administración, otro 6% a la transcripción y un 4%, lo más pequeño de los eventos, era errores en la dispensación. Un estudio reciente publicado en el European Journal of Clinical Pharmacology el 18 de noviembre del mes pasado informaba que los pacientes con sospecha de reacciones adversas tienen más altas tasas de mortalidad para todas las causas. Y utilizaron un R calculado y establecieron que pudieron determinar que el 1,5%, un R de 1,5% de reacciones adversas, muertes, en relación a las que no tenían sospecha de reacciones adversas. Quizá lo más relevante de todo esto es que se siguen pensando y se siguen demostrando que entre el 30 y el 70% de las reacciones adversas que resultan en hospitalización se consideran predecibles y por tanto potencialmente prevenibles. Es decir, hay algo que hacer, mucho que hacer. Otro dato elemental de esto es que los costos económicos que incurren y están asociados a las reacciones adversas de los medicamentos también se pueden cuantificar. Recién, a inicios de este año,
en la revista JAMA, un grupo de investigadores de los Estados Unidos se planteó estimar los costos médicos totales para las reacciones adversas severas reportadas espontáneamente y que resultaron en hospitalizaciones. Este grupo de investigación pudo documentar que para las reacciones adversas que ocurrieron en pacientes hospitalizados durante el periodo de 2014 hasta el 2018, la pareja de reacciones adversas o fármaco reacción adversa, por ejemplo, warfarina y hemorragia gastrointestinal, significaba una media de $22.388 para el periodo de 2014 a 2018. Pero calculado a los costos del año 2018, esta misma reacción de hemorragia por warfarina, los costos significaban alrededor de $23.642. Estos mismos autores, en la relación de warfarina y incremento del INR normalizado, implicaba un costo de $31.291. Para el año 2018, esta misma reacción adversa, los costos calculados llegaban hasta $37.743. Esto para ilustrar que efectivamente la relación entre reacciones adversas y eventos adversos graves que causan hospitalización, al final conducen a costos importantes en la hospitalización. En sus conclusiones, los autores de este estudio informan que los costos de las reacciones severas que conducen a hospitalizaciones fueron excesivamente altos. ¿Por qué esta relación reacciones adversas y muertes por medicamentos, si antes de su comercialización los medicamentos han demostrado su eficacia y su seguridad en los ensayos clínicos? Pero sin embargo todos conocemos que es cierto que los ensayos clínicos se consideran la base para evaluar la eficacia de los fármacos, pero sabemos que son menos eficientes en la detección de reacciones adversas a los medicamentos y que los hallazgos de los ensayos clínicos tienen un uso limitado en los riesgos extrapolables a la práctica clínica, que casi siempre las reacciones adversas fácilmente detectables, o sea, aquellas que son muy frecuentes, que son bien conocidas, son las que son capaces de identificarse en la precomercialización, o sea, durante los ensayos clínicos. No obstante, las reacciones adversas raras y de inicio tardío permanecen desapercibidas y se reconocen únicas y exclusivamente después de la comercialización. Esto ocurre porque efectivamente los ensayos clínicos no detectan las reacciones adversas raras y graves precisamente porque tienen un número muy limitado de participantes en estudios clínicos. Son sometidos a estrictos criterios de exclusión de pacientes que son frágiles o pacientes vulnerables, como las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, las enfermedades concomitantes. Además, los ensayos clínicos tienen una duración limitada y sus enfoques están prácticamente centrados en la eficacia de la intervención o la eficacia de los resultados del medicamento. Y no se diseñan los ensayos clínicos para determinar la seguridad de los. En tal sentido, los efectos adversos raros, poco frecuentes y de inicio tardío, los vamos a conocer solamente después de que son comercializados, es decir, cuando son expuestos a millones de personas, en donde ya hay niños, mujeres embarazadas, pacientes, ancianos, enfermedades, individuos con enfermedades concomitantes con comorbilidad. En estos casos es que se pueden detectar las reacciones adversas de inicio tardío y para ello, a través de los sistemas de farmacovigilancia y la notificación de reacciones adversas y los estudios de vigilancia intensiva, de farmacovigilancia intensiva de los medicamentos, es que se pueden identificar todas estas reacciones adversas de inicio tardío, o raras, o genéticamente determinadas. En eso, la farmacovigilancia entonces tiene un papel relevante y a partir de ello podemos decir que la farmacovigilancia entonces es una actividad de salud pública destinada a la identificación, evaluación, valoración de la causalidad de las reacciones adversas con el fin de provocar la prevención de riesgo, de daño en los pacientes asociados al medicamento tras su comercialización. Por ejemplo,
ejemplo, los sistemas de farmacovigilancia del Reino Unido o los sistemas de la base de datos de Europa, de Eurovigilancia, han demostrado que desde el inicio hasta la fecha, hasta el año 2020, el 28% de las reacciones adversas se consideraron no ser graves, no ser serias. Sin embargo, el 67% son efectos adversos clínicamente relevantes. En la base de datos de la Unión Europea, estos datos son superiores. El 85% de las reacciones adversas son reportadas en el sistema de farmacovigilancia. Se han clasificado o tipificado como reacciones adversas clínicamente relevantes, que incluyen serias e incluso fatales. Un dato importante es que los sistemas de farmacovigilancia no solamente cuantifican, sino que también enseñan a prescribir medicamentos. Y una prueba está en que este mismo sistema ha demostrado que, por ejemplo, para los medicamentos antidepresivos como la paroxetina y fluoxetina, sus tasas de notificación de reacciones adversas se observa una tasa muy disminuida en la frecuencia de prescripción de notificaciones de reacciones adversas, muy probablemente asociado a una mejor utilización y una mayor eficacia de los mismos. En ese sentido, entonces, la vinculación de la farmacovigilancia con la farmacogenética como herramienta para mejorar el vacío de información que solamente los estudios de farmacovigilancia cuantifican y detectan reacciones adversas, podrían, a través de la farmacovigilancia, ayudar a comprender las conexiones subyacentes entre la exposición al medicamento y el desarrollo de las reacciones adversas. Es decir, con la farmacogenética podríamos conocer la fisiopatología de las reacciones adversas, así como también la farmacovigilancia monitorea la heterogeneidad de la respuesta a las poblaciones del medicamento, y la farmacogenética interpreta esta heterogeneidad. Por tanto, combinar las dos disciplinas, la farmacogenética y la farmacovigilancia, en lo que conocemos como farmacogenovigilancia, que informa y guía las actividades de farmacovigilancia mediante el análisis de farmacogenética, podría conducir a la detección de subpoblaciones en las que es más probable que ocurran las reacciones adversas a los medicamentos. En este sentido, y con este propósito, la Red Iberoamericana de Farmacogenética, a través del establecimiento de relaciones de colaboración con más de 41 grupos de trabajo en toda América Latina, que va desde México hasta Chile, hemos podido realizar una serie de investigaciones que en el tiempo se han podido caracterizar como, por ejemplo, la determinación de frecuencias genotípicas, la relación con ancestrías declaradas versus marcadores moleculares, a través del estudio del programa del proyecto de Eurofrencia provocado, se ha podido determinar la frecuencia de fenotipos y su relación con el genotipo. A través del proyecto PATLI, dirigido por la Red Iberoamericana de Farmacogenética, se ha podido identificar nuevas variantes y propuestas del panel de poblaciones iberoamericanas, es decir, marcadores biológicos marcadores genéticos que pudiéramos mejorar la optimización de los medicamentos. Y por último, a lo que estamos ahora enfocados es, a raíz de todo esto y sobre la base de la información obtenida en todos estos estudios, provocar la implementación y la capacitación a través de guías internacionales sobre la implementación y para la optimización de los medicamentos en las poblaciones autóctonas americanas. Aquí ilustramos la producción científica de la Red Iberoamericana Farmacogenética. A la fecha ha estudiado más de 6.060 individuos. Esta red ha podido estudiar a la población más grande de mestizas, que incluye una N de 2.571 individuos, desde Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Portugal, España y Uruguay. Ha podido también generar información sobre la ancestría declarada de diversos marcadores genéticos, y también ha podido determinar la eficacia y la extrapolabilidad de los marcadores genéticos utilizados en poblaciones caucásicas, en las que hemos podido constatar de que para algunos marcadores genéticos, por ejemplo, para los metabolizadores lentos del genotipo SID2D6,
no hay solamente hay correlación para los marcadores lentos, no obstante para los metabolizadores rápidos. En conclusión, podemos decir que a fecha de hoy, la RIDEF, con la investigación realizada, ha generado un conocimiento valioso y necesario, capaz de reducir los riesgos y daños causados por las reacciones adversas medicamentosas en las poblaciones autóctonas americanas, a través de traslación de guías y protocolos internacionales, ajustados a sus características étnicas, socioeconómicas y culturales, con la finalidad de que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes, durante un periodo de tiempo adecuado y el menor costo posible. De esta manera, contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de salud. Muchísimas gracias.